Bien. ¿Cómo va todo? Bienvenidos una vez más a Advent Media Connect. Soy James Devilon. Me encuentro aquí con Andy Roman, el mensajero. ¿Cómo te encuentras, hermano? Oh, hermano, estoy alabando al Señor y estamos bien. Y simplemente estamos bendecidos de estar en la posición a la que Dios nos ha llamado y está llamando a otros. Necesitamos más voces, nosotros. Necesitamos más personas haciendo lo que tú y yo estamos haciendo. Pero alabamos al Señor con lo que tiene, lo que Él es capaz de hacer, y eso, alabamos al Señor, mi hermano, por la certeza del mensaje escatológico adventista del séptimo día. Alabamos a Dios. Oh, esto es emocionante. Y te diré algo. Primero, agradezco que hayas venido a Advent Media Connect. Sé que trabajas y aún así haces tiempo para nosotros, así que gracias a Dios por eso y por ti. Pero también, tal como acabas de decir, nuestro mensaje, la certeza de nuestro mensaje, los eventos de los últimos días, se están cumpliendo justo ante nuestros ojos. Es como Andy Roman. Estoy viendo cosas suceder y pienso, bueno, Jesús viene pronto. Tenemos que prepararnos. Es como si todas las piezas encajaran en su lugar. Todo se está alineando de la manera en que nos dijeron que debía suceder. Y en nuestro tiempo juntos hoy, con suerte, podemos hacerlo todo en una hora. Verás mucho de eso. Y también compartiremos pensamientos realmente positivos en el camino. Quiero comenzar con una oración y luego tengo un versículo de la Biblia y una presentación para compartir. Basado en esa presentación, te haré preguntas y lo recorreremos juntos. ¿Vale? Oremos. Señor, todos te expresamos nuestra gratitud. Estamos sumamente agradecidos. Te agradecemos profundamente por la oportunidad de servirte, representarte, hablar en tu representación, especialmente durante estos tiempos en los que estamos viviendo. Padre, no nos acercamos a estas cosas con miedo, sino con fe. Entendemos que las cosas que han sido escritas en la palabra de Dios o que están ocurriendo según lo que ha sido alineado proféticamente, nos ayudan a comprender estas cosas aún más. Ayúdanos a estar preparados para la venida de Cristo. Bendice hoy la boca de tu siervo y del romano, y también bendice los oídos y los corazones de nuestra audiencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hijo mío. Bueno, déjame comenzar con este versículo de la Biblia aquí, y luego voy a compartir otras cosas contigo también. Entonces la Escritura nos indica en el libro de Apocalipsis, si llegas a escuchar un eco, por favor, házmelo saber. Vale. Sin embargo, considero que tú, de todas maneras, no pienso que debas estar presente. En el libro de Apocalipsis capítulo 13, la Sagrada Biblia menciona que tenía el poder para otorgar vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia pudiera hablar y provocar a que todos aquellos que no adoren la imagen de la bestia sean condenados a muerte. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que nadie pueda comprar ni vender salvo quien tenga la marca de la bestia, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, iniciemos con esta presentación aquí mismo. Esto tengo en mi lista. Lo que he titulado es esto. Este se denomina el surgimiento del romanismo. Y lo que estoy comunicando es que estoy percibiendo un resurgimiento de las doctrinas, teorías y poder del catolicismo romano que están siendo reinstaurados. No obstante, la profecía igualmente nos señala que es Él quien lleva a cabo esta acción y se encuentra en el versículo 11, que es la segunda bestia, la cual restablece el poder de la primera bestia. Ahora, la pregunta es sobre el capítulo 35 de El conflicto de los siglos, titulado La libertad de conciencia en peligro. Mi pregunta es, ¿cómo percibe usted hasta este momento el resurgimiento del poder del papado? Al menos, ¿de qué manera percibe usted que los Estados Unidos de América están en proceso de restaurar la herida mortal del papado? Bueno, considero, Pastor James, que todo lo que ha sido predicho, tanto en el Apocalipsis como en el libro El conflicto de los siglos, se está cumpliendo exactamente tal como usted ha introducido esta discusión. Pero sí, está sucediendo, y me alegra que hayas comenzado con ese versículo en Apocalipsis 13.
Entonces, ¿qué está sucediendo? Hay un versículo que podemos mencionar que dice, y adoraron al dragón que dio poder a la bestia. En resumen, el dragón, que es Satanás, es quien está siendo venerado como consecuencia de toda esta crisis. Es una crisis de fe. Todo este asunto de la marca de la bestia, todo este culto a la bestia y adoración de la imagen, está creando una crisis de fe en los últimos días. Ese es el corazón del mensaje del tercer ángel. Eso es justo lo que Dios quiere que el mundo comprenda. Y así, al imponer, por parte de la segunda bestia, la adoración de la primera bestia, en realidad están imponiendo la adoración del dragón, y finalmente es Satanás quien recibe el honor. ¿Por qué razón? Porque están estableciendo y elevando un estándar que no proviene de la palabra de Dios, sino que es una falsificación. Y mientras las personas acepten esa falsificación, están otorgando honor a quien realizó ese cambio. Ese principio está presente en toda la Escritura. Lo ves en el capítulo 3 de Daniel, cuando la gente adoraba la imagen de oro de Nabucodonosor. La acusación que se hizo contra los 3 jóvenes hebreos que resistieron esa falsa adoración fue que vinieron y le dijeron a Nabucodonosor, «No te están honrando, oh rey». Entonces el que realmente está siendo honrado no es la segunda bestia, ni siquiera la primera bestia, es el dragón que está siendo honrado a través de todas estas formas apóstatas de cristianismo que no están llevando a la gente a la verdad bíblica, sino que les están enseñando las tradiciones de los hombres. Tengamos presente, Pastor James, que Jesús afirmó, «En vano me rinden adoración con las enseñanzas de doctrinas de hombres». Jesús también afirmó, «Santifícalos en la verdadera verdad». La palabra es verdad, y lo que el diablo está haciendo, al igual que en el jardín del Edén, es usar mentiras para seducir y engañar. Esa serpiente, ese dragón original, esa serpiente en el jardín del Edén, es la misma que está recibiendo honor en estos últimos días porque ha convencido al mundo de abrazar la falsificación. Las mentiras que nunca van a traer pureza, nunca van a traer felicidad, nunca traerán libertad religiosa, porque el único medio por el cual van a imponer eso no es a través de la obra del Espíritu Santo. Eso trae convicción y transforma vidas. Pero necesitan usar un Estado. El Estado debe imponer y hacer cumplir el error porque Dios no lo promoverá. Esa es la visión general y sí, cada pieza del rompecabezas encaja. La Biblia es verdadera. El libro El conflicto de los siglos es cierto y muy relevante para esta generación. A diferencia de lo que dicen otras voces y el mensaje que seguimos como adventistas, no seguimos fábulas astutas. En realidad, seguimos la verdad de Dios. Sabes, has planteado varios puntos excelentes aquí y vamos a tener que profundizar en algunos de estos a medida que continuamos conversando. Hay un artículo sumamente interesante que se publicó aquí y de lo que está tratando es de Neil Ferguson. El argumento principal es que América en su fase tardía refleja características e identidades de la antigua Roma. Y una de las cosas que se menciona en el artículo es que ningún imperio logra perdurar más allá de los 250 años. Desde la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en el año 1776, hemos acumulado aproximadamente unos 249 años de existencia como nación, implicando que si esta profecía fuera cierta cuando la comparas, bueno, al menos si esta concepción fuera cierta cuando la comparas con Egipto, Babilonia, la Persia Media, Grecia, Roma, encuentras que realmente no duran 250 años y el imperio americano está a punto de alcanzar el punto de los 250 años. ¿Qué evidencia tiene en su investigación de que no pasará mucho tiempo antes de que este gran imperio, que por cierto, nosotros somos estadounidenses y estoy usando mi sombrero americano aquí? Solo quiero que la gente sepa que no estamos en contra de los Estados Unidos en absoluto. Pero cuando ves las cosas que están sucediendo en este país hasta ahora, ¿cómo ves un paralelo similar al del Imperio Romano y también la caída de los Estados Unidos de América en comparación con lo que le sucedió a la antigua Roma? Uno de los indicios más claros es que, aunque en Apocalipsis capítulo 13 vemos 2 poderes singulares, primero está la primera bestia y luego la imagen. Sin embargo, queridos hermanos y hermanas, aquí está lo realmente crucial. La Biblia menciona que se unirán en propósito y en espíritu, y estamos comenzando a observar eso verdaderamente
porque en este momento vemos un énfasis incluso en esta nación, donde estamos empezando a impulsar, promover y tratar de restablecer las enseñanzas de... No son las palabras de Dios, sino este concepto de la Iglesia y el Estado. No es el verdadero cristianismo, sino una forma apóstata del cristianismo, porque Jesús afirma que su reino no pertenece a este mundo. Esto implica que él se mantuvo distante de los enredos políticos y no empleó el Estado ni una lista de agravios para intentar buscar ciertos tipos de legislación. Él dice que el Evangelio debe predicarse a todo el mundo, no legislarse e imponerse a todos los segmentos de la sociedad, así que ni siquiera es el cristianismo lo que se promueve. Es una versión distorsionada del cristianismo. Así que estamos viendo un gran énfasis ahora mismo en los Estados Unidos. Pero mis hermanos, eso es lo que Roma ha hecho durante miles de años. Roma es en realidad una combinación de iglesia y Estado. Poseen su propia nación y cuentan con un sistema judicial, un sistema legislativo, un sistema ejecutivo, y todo se centra y se concentra en una única persona. Es una autoridad única que establece lo que se espera que todos en el llamado cristianismo crean. Por lo tanto, la representación de la bestia no existe separada de la bestia misma. Sabes, es una imagen de la bestia. Así que no puedes separarlos y no puedes decir, no te enfoques en la bestia, enfócate en la imagen. Hay algunos adventistas que te dicen, no mires al papado, solo mira a los Estados Unidos. Hay algunas personas que dicen lo contrario. Hay algunas personas que dicen, no mires a ninguno de ellos, pero Dios los puso en las Escrituras. Dios colocó esos símbolos en el libro de Apocalipsis. Están en el mensaje del tercer ángel, y tenemos que llamar la atención sobre estos asuntos. Entonces, sí, no existen por separado. Uno es una sombra del otro. Y están unidos en promover no la palabra de Dios, sino, en última instancia, la adoración del dragón que vendrá a través de una ley dominical nacional. Vaya. De acuerdo. Roman, ya estás encendiendo esta sala. Es bastante temprano para esto en este momento. Vamos, quiero hacer una pregunta basada en el libro La Gran Controversia. Así que vamos a comenzar con esta. La primera afirmación es que América fue fundada sobre la libertad religiosa, ¿verdad? Y el autor afirma aquí que el romanismo ahora es considerado por los protestantes con mucho mayor favor que en años pasados. En aquellos países donde el catolicismo no se encuentra en una posición predominante, los papistas están adoptando un enfoque más conciliador con el propósito de ganar una mayor influencia. Hay una creciente indiferencia con respecto a las doctrinas que separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. En este momento está ganando terreno la opinión de que, después de todo, no diferimos tanto en aspectos fundamentales como se había supuesto anteriormente y que una pequeña concesión de nuestra parte nos llevará a un entendimiento más profundo con Roma. ¿Cómo percibes esta concesión, esta unión con el catolicismo femenino, o debería decir protestantismo apóstata, verdad? Volviéndose más alineados con el catolicismo romano en teoría y rechazando las doctrinas fundamentales de la Reforma protestante. ¿Cómo lo ves? ¿Qué pruebas tienes para eso? ¿Y cómo reconciliamos eso con la profecía bíblica? Bueno, ya sabes, aparte de los complejos enredos políticos, observamos el movimiento ecuménico. Y eso, mis queridos hermanos y hermanas, es verdaderamente uno de los más grandes signos, tanto proféticamente como también hallado en la Biblia y el espíritu de profecía, que... Eso indica que todo está llegando al límite. Y aquí radica el problema, Pastor James. Está fundamentado en una falsedad. Está basado. Todo el movimiento es un castillo de naipes que está a punto de colapsar. ¿Sabes? Cuando después de que impongan esta ley y piensen que va a traer unidad y va a traer desastre, pero ¿sabes? Está basado en una mentira que dice que Roma ha cambiado. Y debido a que ella ha experimentado un cambio, ¿sabes algo? Es necesario que reevaluemos, ya sabe, nuestras posturas, nuestras posiciones históricas y las divisiones que han existido a lo largo de la historia, y necesitamos sanar aquellas cuestiones que han traído tanto dolor y separación. ¿Se basa en la idea de que Roma ha cambiado? Y, como ya sabe, el Vaticano está promoviendo este diálogo interreligioso,
y prácticamente ha absorbido a todo el protestantismo dentro de ese movimiento y ha silenciado la voz de la Reforma protestante. Está tratando de silenciar la voz del mensaje del tercer ángel. Pero mis queridos hermanos y hermanas, escuchen atentamente. Sí, Roma ha cambiado de manera superficial. Ha modificado sus métodos, pero no ha alterado ninguno de sus valores y doctrinas fundamentales. De hecho, y aquí es donde radica el problema, esto es lo que ha embriagado a la gente. Y Pastor James, no sé si puedo decir esto, pero es que incluso algunos adventistas se han embriagado con esto. Escucha, es este concepto de libertad religiosa. ¿Sabes? Algunos de nuestros hermanos y hermanas dicen que creen en la libertad religiosa. Observa detenidamente, examina sus documentos, ya sabes, provenientes del Concilio Vaticano II, ese documento llamado Dignitatis Humanae. Abogan por la libertad religiosa del Vaticano II. Pero si realmente lees el texto, tienes que tomarte el tiempo, Pastor James, y tienes que leer la letra pequeña, leer los ingredientes. Sabes, no debes firmar un contrato hasta que realmente hayas leído detenidamente cada párrafo y cada nota al pie. Y si examinas su interpretación de la libertad religiosa, verás que no es la misma que encontramos en nuestra Constitución, ni es la misma que observamos en la Declaración de Derechos, que es la base de la versión de Roma sobre la libertad religiosa. Y lamentablemente esto es lo que promueven hoy los nacionalistas cristianos. Dicen que creen en la libertad religiosa, pero impulsan la versión de Roma. Están cambiando, están volteando el guión, y básicamente dicen, escuche, sus derechos no son absolutos. Sus derechos religiosos, ellos se encuentran bajo el estandarte del bien común, y ahí es donde radica un problema significativo. Entonces ellos sí abogan y sí hablan, y ellos, tú. Ellos sí usan el lenguaje de libertad religiosa, pero eso siempre está por debajo, ya sabes, del bien común de todos los demás. Vimos eso, hermano, durante la pandemia cuando dijeron que tus derechos no prevalecen sobre los derechos del bien común de todos los demás. Eso no es lo que dice nuestra Constitución. Nuestra Constitución establece que hemos sido dotados por Dios, no por el ser humano, como bien sabes, no por el presidente, ni por el Senado, ni tampoco por tu alcalde local, ni por tus comisionados del condado, y ni siquiera por el encargado de perros local. Nuestros derechos nos han sido otorgados por Dios y se les llama inalienables, lo que significa que no pueden ser quitados bajo ninguna circunstancia. Y ese es el derecho de predicar el Evangelio. Ese es el derecho de practicar la fe según nos guía la palabra, mediante nuestra conciencia. Sabes, considero que uno de los errores comunes de las personas que aseguran que Roma ha cambiado es que no se percatan de que son ellos mismos quienes están experimentando un cambio, no Roma. Y también la profecía bíblica dice que la bestia es semejante a un leopardo. Y el profeta Jeremías nos indica que el leopardo no tiene la capacidad de cambiar sus manchas. Por lo tanto, la noción de que Roma pueda transformarse es verdaderamente imposible. En este momento, Roma ha conseguido realizar modificaciones una vez más, con el fin de consolidar, como puedes observar, como puedes percibir esto. Ella es tolerante en aquellos lugares donde es impotente, pero en realidad no ha experimentado un cambio verdadero. Sin embargo, pienso que incluso el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, quien vivió durante los últimos años del siglo XIX, expresó esto. No deberíamos dejarnos engañar por quienes afirman que la Iglesia Católica Romana ha experimentado un cambio. Roma nunca cambia. Quizás debería decirlo una vez más para las personas al fondo. Roma jamás cambia. Sus principios permanecen inalterables. Sus fundamentos son los mismos hoy en día que en la época de Lutero. Ella es una iglesia del anticristo. Está bien, muy bien. Habiendo tratado eso, pasemos a hacer la siguiente pregunta porque comenzaste a hablar un poco sobre esto. Así que cambiemos a esa conversación aquí. Hiciste referencia a esta idea de que la forma en que Roma ve la libertad religiosa es diferente a la forma en que la entendemos desde una perspectiva bíblica. Incluso los padres fundadores tenían una forma diferente. Y lo que usted mencionó es que la versión de Roma sobre la libertad religiosa está de alguna manera construida dentro del marco del bien común. Estoy leyendo aquí de El conflicto de los siglos, página 564, párrafo 5. La Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Nada es más querido o más fundamental.
El Papa Pío IX, quien es un católico romano, expresó en su carta encíclica del 15 de agosto de 1854 que las doctrinas absurdas y erróneas, así como las divagaciones en defensa de la libertad de conciencia, constituyen un error sumamente pestilente, una plaga que, entre todas las demás, es la más temida en un Estado. El mismo Papa en su encíclica más tarde, el 8 de diciembre de 1864, anatematiza a aquellos que afirman la libertad de conciencia y de culto religioso también. Todos aquellos que sostienen que la Iglesia no puede emplear la fuerza, así que se tiene la sensación de que, basándose en los escritos de los papas, prelados y cardenales católicos romanos, podemos profundizar aún más en eso. No les importa la libertad religiosa, y al menos no de la manera en que nosotros entendemos la libertad religiosa. Ahora, usted escribió un artículo interesante. Quiero pasar a esa conversación. El vicepresidente J.D. Vance rechaza de manera pública la separación entre la Iglesia y el Estado durante un evento organizado por Turning Point USA. En este momento dispongo de este video para presentar. Tras visualizarlo, tengo una consulta sobre ciertos comentarios del video que también mencionaste en tu artículo. Recomendaría a la gente visitar Advent Messenger y escuchar algunas cosas sobre las que este hombre escribe. Escuchemos. Estoy encantado de escucharle articular valores cristianos en un escenario como este y de recordarnos que cosas que damos por sentadas y que valoramos tanto tienen un origen cristiano. Muchas gracias por eso, lo digo de verdad. Por cierto, gran parte del liberalismo y gran parte de la extrema izquierda es una especie de, si realmente le prestas atención, es una especie de versión pervertida de... Por supuesto, no hay absolutamente nada incorrecto en enfocarse en las personas que se encuentran en desventaja, por ejemplo. Ese es el enfoque principal del liberalismo, pero si lo separas completamente de cualquier obligación religiosa o de cualquier virtud cívica, entonces eso puede transformarse, por ejemplo, en una anarquía potencialmente inducible. No puedes tener únicamente compasión por el delincuente, también es necesario tener justicia. Por eso considero que un criminal adecuadamente reformado es una parte tan fundamental para el futuro de nuestra nación. Lo siento, te interrumpí. Adelante. Ahora, por mucho que espere y rece para que podamos ser una nación de cristianos, la idea de una nación cristiana me asusta. Así que me gustaría escuchar sus comentarios sobre un argumento bastante matizado aquí, que quizás debería haber un muro de separación, como al menos uno de nuestros fundadores abogó, entre la Iglesia y el Estado a nivel nacional. Sin embargo, esa línea puede y no debería volverse más borrosa a medida que descendemos al nivel comunitario. Y quizás ese sea realmente el sistema, la estructura que nos dieron nuestros fundadores. Luego dijeron que el Congreso no hará leyes para establecer un cuerpo religioso. Sin embargo, los estados tenían relaciones cercanas con las iglesias, entonces, ¿cree que eso es una justificación válida? ¿Cree que así debería aplicarse? Este es un punto muy matizado y quiero asegurarme de que todos estemos en la misma sintonía aquí. Si volvemos a la primera enmienda, no dice separación de iglesia y Estado, dice que el Congreso no hará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión. Pero si retrocedes a la época de la fundación, en realidad había varios estados que tenían iglesias formalmente reconocidas. Estaba la iglesia anglicana de Virginia, la iglesia estatal oficial de allí. Maryland era la única colonia con mayoría católica. La liberación tuvo una representación católica significativa de las 13 colonias originales. Hay mucho allí. Y sí, creo que lo que sucedió es que la Corte Suprema interpretó que el Congreso no debe hacer ninguna ley respecto al establecimiento de una religión para efectivamente sacar a la Iglesia de todos los espacios públicos a nivel federal, estatal y local. Y creo que fue un error terrible y todavía estamos pagando las consecuencias de ese día. Pero sí, y creo que este es su punto. Si se deshiciera eso, si volviéramos a un sistema realmente pensado por los fundadores, donde el Congreso no establece una religión oficial, pero las personas en sus comunidades locales pueden hacer lo que deseen, creo que sería un mejor sistema que el que tenemos hoy. Sin embargo, considero que el principio más importante que debemos tener presente es que no es necesario eliminar por completo a Dios del ámbito público, que es precisamente lo que hemos realizado en la América contemporánea. No es lo que los fundadores querían, no es bueno para los Estados Unidos de América, y cualquiera que te diga que es requerido por la Constitución te está mintiendo. Gracias. Perfecto, Indy Roman, es necesario que conversemos. Se han mencionado bastantes cosas aquí. Para empezar, ¿qué? ¿Con qué aspecto de ese mensaje estás de acuerdo y con cuál no estás en sintonía? Apenas nada.
porque él está presentando un argumento de blanco o negro. No existe tal cosa como únicamente dos posiciones. Está afirmando que o establecemos el Estado o establecemos una iglesia o tomamos el control del gobierno. Nosotros quitamos a la iglesia de cualquier testimonio público, la removemos de aquí y de allá, y él dice que la Corte Suprema se equivocó. Entonces él está diciendo que hacemos una cosa o la otra. No vamos a hacer ni una ni otra. La Constitución dice que no vamos a establecer una religión. Ahí es precisamente donde estoy completamente de acuerdo con el principio fundacional que tenían nuestros padres fundadores. Sin embargo, luego está lo que él no comprendió correctamente, o prohíbe el libre ejercicio. Esas son las dos cláusulas que muestran el papel del gobierno cuando se trata de la religión. No vamos a establecerla. Eso significa que no vamos a asegurarnos de que la misión de la Iglesia esté segura durante miles de años, dándoles todo tipo de dinero y ayudándoles a difundir su mensaje y también a legislar sus agendas. No haremos eso. Pero, ¿sabes qué? No pondremos límites a la Iglesia ni restringiremos su capacidad para hacer lo que Dios les ha llamado a hacer. Mis hermanos, la Iglesia es libre y se supone que debe estar libre de ataduras. Y se supone que debe trabajar a través del poder del Espíritu Santo, que es mayor que el poder político. Jesús, la palabra de Dios dice, no con ejército ni con fuerza, eso es poder político, sino con mi Espíritu Santo. Pablo dice, nuestras armas no son carnales, sino que son mayores que las armas carnales. Derriban naciones enteras. El Espíritu de Dios es superior, es mayor que todos los poderes terrenales y mundanos. Y ese es el poder que la Iglesia debe tener. Y el papel del Estado es dejarles hacer su trabajo. Pero mis hermanos, escuchen, solo quiero mostrarles. Permítanme leer una cita de lo que los padres fundadores incluyeron en la Declaración de Independencia. Ellos afirmaron que las colonias unidas, por derecho, deberían ser estados completamente libres e independientes. Y están completamente absueltos de la lealtad a la corona británica. ¿Qué acciones tomaron los padres fundadores? Disolvieron por completo su relación con el Imperio Británico. ¿Sabe lo que eso significa, Pastor James? Significa que el Estado no es absoluto. Sí. ¿Significa qué? Que esa relación podría. Y en muchos casos han llegado a su fin. Y yo rezo. Eso no significa que no creyeran en un gobierno, ni que fueran anarquistas. Creían en el gobierno, creían en un gobierno limitado con muy pocos y definidos poderes, no en un gobierno absoluto que tenga una autoridad completamente absoluta y que pueda decirle al Estado, a la Iglesia, a tu enseñanza, a tu evangelio, que tus derechos no son absolutos. No, mis hermanos, los padres fundadores enseñaron que el Estado no es absoluto cuando disuelven su relación. Es mi oración, Pastor James, que el Señor abra nuestros ojos y nos conecte con nuestra herencia protestante de libertad. Significa que el Estado no es la autoridad definitiva en asuntos de conciencia, y muchas personas en la actualidad no comprenden eso, pero simplemente observen la reforma. ¿Por qué Martín Lutero no solo se opuso a la autoridad de Roma, sino que también desafió al vasto imperio de Carlos V? Muchos no comprenden esto. Muchos han olvidado que se enfrentó tanto al emperador como al papa. Ambos se unieron para destruir a Lutero. ¿Recuerdas a Carlos V? Él hizo una ley que prohibía todos los escritos de Lutero. Declaró a Lutero un hereje, un enemigo del Estado, y ordenó que Lutero fuera capturado y entregado a las autoridades. Y al mismo tiempo, el Papa lo excomulgó. Y el Papa declaró la excomunión para cualquiera que apoyara a Lutero. Y así, mis hermanos y hermanas, Lutero dijo tanto a Carlos V como al Papa de Roma, dijo, «Señores, estoy atado por las Escrituras y mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios». Y Lutero estaba completamente dispuesto a finalizar sus relaciones tanto con Roma como con el Imperio alemán, porque creía firmemente y sabía que Dios es absoluto, su palabra. La palabra es absoluta. Si nuestra enseñanza se basa en la palabra de Dios, mi fe también es absoluta. ¿Por qué Dios es absoluto? Porque en el principio, Dios, Él ya estaba presente desde el principio, mucho antes de que existiera la tierra, y permanecerá aquí mucho después de que este mundo llegue a su fin. Dios es absoluto y su palabra también. Mi fe, si se basa en la palabra, es absoluta.
Sabes, Andy Roman, mientras estabas conversando sobre este tema, estoy meditando sobre el nivel de influencia que el catolicismo está ejerciendo en los círculos políticos dentro de los Estados Unidos. Quiero decir, estoy sorprendido de lo influyentes que se han vuelto. Pero además, considera que el hecho de que el vicepresidente Hot D. Vince sea católico romano podría ser una parte de la razón por la que tiene estas corrientes de pensamiento. No obstante, observo que los nacionalistas cristianos también repiten las mismas ideas. ¿Ves alguna relación entre sus puntos de vista católicos y su definición de libertad religiosa y separación de iglesia y Estado, principalmente proveniente de su formación? Eso es solo porque él es católico romano. Bueno, incluso si él fuera católico romano, como dijiste, o incluso si fueran nacionalistas cristianos, es el mismo sistema. Y permíteme avanzar aún más en este asunto. No queremos una tiranía de la derecha. Y de eso estamos hablando, tiranía de la derecha. Pero, ¿sabes qué? Tampoco queremos una tiranía de la izquierda. ¿Sabes? Es la misma tiranía. Posee una etiqueta diferente, pero sigue siendo la misma. Llámalo la tiranía del viejo mundo, el papado, o la tiranía del nuevo mundo, la imagen de la bestia. Nacionalismo cristiano, mi querido hermano. A Satanás no le importa realmente cómo lo denomines. Aún así, intentará forzarte a desobedecer e interferir con tu relación con Dios y tus hermanos. Escucha, lo denominas la tiranía del faraón, mismo principio. Llámalo la tiranía del rey Nabucodonosor, mismo principio. Él promulgó un decreto e intentó forzar al mundo a rendir culto a un ídolo falso, y poseía un mecanismo de imposición que se denominaba el horno de fuego ardiente, para asegurar que todos obedecieran la ley establecida. Hermanos y hermanas, llevaron a cabo esto en la antigua Roma, lo implementaron en Media y Persia, promulgaron la ley. No se te permite adorar ni rezar a ningún otro Dios. Y Daniel se vio obligado a experimentar esas circunstancias. Hermano, escucha con atención. A lo largo de 6,000 años, Pastor James, nuestro mundo ha estado existiendo bajo la tiranía y el poder de la fuerza. Y Satanás es quien se encuentra detrás de ese enfoque. Jesucristo no emplea la fuerza, Él utiliza el amor. Con amor eterno te he llamado. Y Él solamente utiliza el método de la persuasión. Nos suplica. Eso está presente en toda la Escritura, nos implora. Satanás, en cambio, no emplea la persuasión. Él recurre a la persecución, utiliza la fuerza. Llámalo de la forma que prefieras, es una tiranía. No representa el verdadero evangelio de Jesucristo. Ya sea la opresiva tiranía papal, ya sea esta tiranía nacionalista cristiana. Y, ¿sabes? ¿No resulta asombroso? Quiero decir, J. Vance está abogando por las mismas leyes dominicales, porque eso es lo que los estados estaban haciendo. Los estados estaban estableciendo religión y los estados estaban imponiendo leyes dominicales. Y los estados estaban encarcelando a los adventistas del séptimo día y obligándolos a realizar trabajos forzados debido a que no querían cumplir con la ley dominical. Mis hermanos, eso es lo que están defendiendo cada vez. Dijeron, ¿hemos olvidado eso? ¿Qué? En las décadas de 1880 y 1890, los adventistas fueron encarcelados por esto, porque los estados excedieron los límites de la autoridad que Dios les ha dado, que es, ¿sabes qué? En asuntos de conciencia no tienen parte, hermano, es peligroso. Pero esa es la mentalidad, esa es la visión popular hoy en día de la libertad religiosa. Y no es de naturaleza religiosa. En realidad es irreligioso porque somete tu conciencia al poder del Estado. Vaya, compañero. Tengo varias cuestiones rondando por mi mente en este momento como consecuencia de tu respuesta. En primer lugar, Apocalipsis 17 nos revela que existe toda la entidad de Babilonia que se encuentra en el desierto. Y es realmente interesante que ella esté en el desierto. No está a la vista. Tienes que adentrarte en el desierto para descubrir sus actividades secretas detrás de escena. Pero, sin embargo, en el desierto la Biblia dice que ella está fornicando con los reyes de la tierra. Y como resultado de esas fornicaciones, la Biblia dice que los habitantes de todo el planeta se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, estoy observando esto aquí y me pregunté, ¿qué sucede cuando la ramera de Babilonia no solo comete fornicación con los reyes, sino que además les ofrece su vino? ¿Qué ocurre como consecuencia de esto? Bueno, me fascina cómo lo expresa el libro de Proverbios 31.
Muy bien, Rey Lermir, ¿qué es lo que revela la profecía de esta madre? Mi querido hijo, el hijo de mi sufrimiento, el hijo de mis promesas. No entregues tu fortaleza a las mujeres ni tus caminos a aquellos que arruinan, rey. No es apropiado para los monarcas, oyer mío. No es apropiado para los monarcas consumir vino, ni para la princesa ingerir bebidas fuertes. Ahora observa lo que ocurre cuando los reyes empiezan a consumir vino en un sentido tanto espiritual como profético. No sea que beban y olviden la ley y distorsionen el juicio de los afligidos. Curiosamente, cuando los monarcas beben vino, tienden a olvidar la ley de Dios. Además, al profundizar en el estudio de este término, realmente están transgrediendo la libertad religiosa por el consumo del vino. Y en este momento esto plantea la siguiente cuestión para usted. Ahora bien, GC 565, párrafo 1, indica que el tono particular de Roma en los Estados Unidos no sugiere un cambio, una transformación de corazón. Ella es tolerante donde es impotente, dice el obispo O'Connor. La libertad religiosa se soporta meramente hasta que la oposición pueda llevarse a cabo sin peligro para el mundo católico. El arzobispo de San Luis expresó en una ocasión que la herejía y la incredulidad constituyen delitos en el contexto del siglo cristiano. En Italia y España, por ejemplo, donde todas las personas son católicas y donde la religión católica constituye una parte fundamental de la legislación del país, son castigados de manera similar a otros delitos. ¿Tienes la impresión de que algunos de nuestros líderes políticos, así como hombres religiosos, ya sea que lo observes desde el integralismo católico o el nacionalismo cristiano, el protestantismo apóstata o incluso la religión del dragón, que la Biblia menciona como espiritismo? ¿Observas la influencia del vino adulterado de los católicos romanos por falta de una expresión más adecuada, teniendo un impacto significativo en algunas de las maneras en que perciben la libertad religiosa y la unión entre Iglesia y Estado? Definitivamente, sin lugar a dudas. En realidad, incluso en las elecciones más recientes, se pudo observar cómo los políticos están persiguiendo ciertos tipos específicos de votos para poder lograr alcanzar el poder. Y no había ninguna duda de que el voto católico desempeñó un papel sumamente significativo. Y absolutamente todos estaban intentando descubrir de qué manera podían asegurarse ese voto. Y la forma en que logran asegurarse ese voto es que cortejan el poder, cortejan el sistema. ¿Y por qué es una fuerza a tener en cuenta en este mundo? Eso es lo que vemos en Apocalipsis capítulo 13, 17 y a lo largo de las Escrituras. No es la primera vez que hemos visto que esto sucede. ¿Sabes? Mencionas un aspecto realmente significativo. Me agrada que hayas destacado cómo el vino va a corromper el razonamiento de los reyes o los dirigentes de este mundo. Y efectivamente lo ha realizado. ¿Sabes? Observamos un ejemplo absolutamente perfecto de cómo la reina madre, ya sabes, Roma, es descrita como una reina enigmática de Babilonia, la madre de las rameras. Mencioné una reina como una reina. Observamos a la reina madre en el Evangelio según San Juan. Y la reina madre realmente detestaba eso. El mensajero de Elías, en esa situación específica, era Juan el Bautista, quien rechazaba enérgicamente su mensaje. Porque mi hermano, es un mensaje que vino de Dios. Y era un mensaje que decía que necesitas entrar en la voluntad de Dios. Y obedecer a Dios. Y necesitas temer a Dios. Debes cumplir sus mandamientos y estás violándolos. La reina lo detestaba. Entonces, ¿qué hizo? Ideó un plan cuidadoso. Incluía numerosos banquetes, abundante consumo de bebidas y mucho baile. ¿Y quién fue la persona que realizó el baile? ¿Fue la reina quien bailó o fue la hija quien lo hizo? ¿Las hijas bailaban? La reina va a ordenar que las hijas realicen el baile, lo cual, como sabes, representa el protestantismo apóstata, que es simplemente una de sus numerosas hijas. La reina posee muchas hijas. Y la reina va a emitir la orden para que las hijas procedan a realizar el baile y se encarguen del asunto. Y cuando lograron emborrachar al rey, entonces él promulgó la ley. No lo habría realizado si no estuviera embriagado, Pastor James, pero él sancionó la legislación para ocuparse del mensajero de Elías, mi hermano. Ahí ves a la iglesia y al Estado uniéndose para perseguir al pueblo de Dios, mi hermano. No es la primera vez. En el Evangelio de Juan. Está presente en toda la historia sagrada. Son los medios del adversario. Y efectivamente, el ascenso del poder papal es lo que se anticipa en el libro de Apocalipsis capítulos 13 y 17.
Y sí, todas las naciones, todo el mundo ha adoptado esto completamente. Y aquí está el asunto. Incluso las personas que cumplen con los mandamientos, ya sabes, incluso las personas que observan los mandamientos en los evangelios, dijeron, ¿sabes qué? No podemos dejar que Jesús siga predicando. Si permitimos que Jesús continúe predicando, entonces los romanos vendrán y nos despojarán de nuestro lugar, nos arrebatarán nuestro nombre, nos quitarán absolutamente todo por lo que hemos estado esforzándonos. Entonces es preferible que un solo hombre muera en lugar de que todas las naciones sufran. Tenían miedo de Roma, mis queridos hermanos. Sí, no temieron a Dios, no temieron a Jehová. El mensaje del primer ángel dice, teman a Dios, denle gloria. Pero temieron al hombre en esa instancia particular. Esto es después de que, ya sabes, Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos. ¿Cómo vas a argumentar y refutar ese tipo de milagro? Entonces decidieron que necesitamos matarlo por miedo a Roma, mis hermanos y hermanas. Por eso el mundo va a recibir la marca de la bestia. Vaya. No por amor, sino debido al temor. Algunos ni siquiera van a estar de acuerdo y por eso van a recibir la marca en la mano. Pero es por miedo. ¿Por qué lo hizo todo el mundo, hermano mío? Preámbulo. Perdón, sigue. ¿Por qué se inclinó todo el mundo ante la imagen de oro de Nabucodonosor? Miedo. ¿Por qué la gente tenía miedo de confesar a Cristo en su tiempo? Miedo. ¿Por qué va a adorar y seguir absolutamente todo el mundo a la bestia? Y permítanme decirles, políticos, si tuviéramos auténticos estadistas, no estoy hablando de simples políticos. Si tuviéramos auténticos estadistas, mis queridos hermanos, ellos defenderían con firmeza la Constitución y proclamarían, escuchen atentamente, no necesitamos absolutamente nada de esto. Necesitamos un sistema político y necesitamos que las organizaciones religiosas sean independientes entre sí, no conectadas ni unidas, si tuviéramos verdaderos estadistas. Pero, hermano mío, contamos con políticos que desean la reelección, buscan las contribuciones, anhelan los elogios y el reconocimiento de las personas. Y lamentablemente, Ellen White afirma que eso constituye corrupción política. Ella lo vincula con el sitio donde los legisladores terminarán cediendo ante la presión debido a la corrupción política, lo cual también será la razón por la cual se instaurará una ley dominical. Sabes, bueno, escucha, ahora tengo 2 videos que voy a reproducir aquí y eso va a sentar las bases para la próxima pregunta. El primero, voy a reproducir este primero, ¿verdad? Y este ministro, usted hizo referencia a esta idea de que la hija está bailando, ¿de acuerdo? Salomé está bailando. Y eventualmente, ¿qué sucederá como resultado de esto? La cabeza de Juan el Bautista será presentada en una bandeja. Entonces escucha, observas a las hijas danzando, basado en algunos de los comentarios realizados. La iglesia nunca fue destinada a ser subserviente a un gobierno. Estaba destinado a influir. Óyeme, dice Dios. Nunca debió haber existido una separación entre la iglesia y el Estado, dice el Señor. Mi gobierno en el Antiguo Testamento estaba gobernado por el sacerdocio y la nación prosperaba abundantemente. Cada vez que le quitaron la autoridad a la iglesia, asegura el Señor, dejaron a la nación completamente desprotegida. Muy bien, esa es una afirmación. Aquí hay otra. La razón por la cual hemos experimentado una cantidad tan considerable de regulaciones excesivas en nuestra nación es debido a que la Iglesia se conformó. La Iglesia se supone que debe dirigir al gobierno. El gobierno no debe dirigir a la Iglesia. Eso no es lo que nuestros padres fundadores pretendían. Y estoy cansado de la separación de... Tonterías sobre separar iglesia y gobierno. No es la Constitución. Constitución. Estaba en una carta cantada y no significa nada de lo que dicen. Muy bien, tengo una hija adicional. Y formulo una pregunta. Ahora, esto es muy interesante. Este es el pastor Joe Webbing. Escucha lo que está por decir. Adopte un preámbulo que sea claramente cristiano. Y luego, absolutamente todos los 10 mandamientos deben ser legislados. Lo que hemos realizado es considerar la segunda tabla de la ley. Entonces, la segunda tabla, es decir, los mandamientos del 5 al 10, los mandamientos de Dios sobre nuestra relación con el prójimo, como no robar, no matar, creemos que deberían ser legislados por el magistrado civil. Pero la primera tabla, no esa.
Eso no es cierto. No hablo solo del Israel del Antiguo Pacto. En el Antiguo Testamento, mira al rey Alfredo, a Constantino, a Ricardo Corazón de León, al duque Godofredo, quien es Eshe. Estos individuos, ellos promulgaron ambas tablas de la ley. De ahí surge toda la prosperidad porque no puedes permanecer suspendido en el aire. La segunda tabla, los mandamientos de no robarás a tu prójimo, además de la idolatría, es la cabeza, la fuente, la cabecera del arroyo. No puedes tener un pueblo idólatra y al mismo tiempo tener un pueblo moralmente adoptado. Muy bien, no tengo una pregunta para eso. De hecho, solo voy a pedir tu opinión basada en lo que escuchas. Estas hijas están diciendo lo que te viene a la mente. Bueno, no logran entender completamente las enseñanzas de Jesucristo. No comprenden la verdadera naturaleza del reino de Dios. Sabes, Jesús estaba frente a Poncio Pilato, quien era un representante del Imperio Romano. Él era el representante de César y actuaba en nombre del emperador César. Así que ahí tenías la oportunidad dorada y perfecta para que Jesús dijera: colaboremos juntos. Convirtámonos en colaboradores. Observemos cómo podemos transformar el mundo cuando nos unimos en conjunto. Jesús no hizo eso. Hizo exactamente lo contrario. Y él no hizo eso, ¿sabes? Él le dijo a Poncio Pilato: escucha, mi reino no pertenece a este mundo terrenal. Y en esencia, eso estableció de manera permanente que él sería una amenaza considerable para el poder de César. Porque esa era la gran pregunta. ¿Eres una amenaza? ¿Estás en competencia? Él responde: no, no estoy en competencia. Básicamente lo que intentan hacer, Pastor James, y me callaré después de esto, es elegir solo los versículos que les convienen. Pero en realidad están rechazando la separación de poderes que Dios estableció en el Antiguo Testamento. Están rechazando la esencia espiritual del reino de Cristo, el cual no se origina de observaciones externas ni es de naturaleza geográfica, sino que reside en el interior de cada creyente. Y están rechazando la rica historia del protestantismo que escapó de Europa debido a estas mismas artimañas. Vinieron aquí en busca de libertad religiosa para poder adorar a Dios de acuerdo con los dictados de su propia conciencia, no por imposiciones del Estado, ya sea federal, estatal o local. Independientemente de quién fuera, estaban huyendo precisamente de ese tipo de tiranía. Y todo lo que están haciendo es intentar llevarnos de vuelta a ese mismo tipo de tiranía que ha guiado a este mundo durante miles de años. Misericordia, misericordia. Y vuelve al punto que mencionaste antes. Las hijas están bailando, hombre, y sabes que proféticamente se supone que deben hacerlo. Es asombroso notar que esto está sucediendo en mi vida. Se nos dice en Génesis 65, párrafo 4, pero el romanismo como sistema ya no está en armonía con el Evangelio, ni siquiera con el Evangelio de Cristo. En este momento, en cualquier otro periodo de su historia, las iglesias protestantes se encuentran en una gran oscuridad. Alguien o algunos de ellos discernirán los signos de los tiempos. La iglesia romana es sumamente extensa en sus planes y modos de operación. Ella está empleando todos los medios para extender su influencia y aumentar su poder en preparación para un conflicto feroz y decidido para recuperar el control del mundo, restablecer la persecución y deshacer todo lo que el protestantismo ha logrado. Tengo un texto adicional aquí. Los protestantes han actuado con indulgencia y han patrocinado al papado, han realizado compromisos y concesiones con los papistas y ahora se encuentran sorprendidos al ver y no logran comprender. Los hombres están comenzando a perder de vista o a cerrar deliberadamente los ojos ante el auténtico carácter del romanismo y los peligros que se deben temer de su supremacía. La población necesita ser urgentemente despertada para resistir los avances de este enemigo tan sumamente peligroso para la libertad civil y religiosa. Los protestantes perdieron su protesta, perdieron su voz y adoptaron una serie de ajustes externos superficiales porque no cambiaron. Ni una sola doctrina ha cambiado nunca. Y si piensas en los más de 60 años de ecumenismo, ¿qué doctrina en Roma ha cambiado en los 60 años de ecumenismo? Nada. El protestantismo ciertamente ha experimentado cambios. Hemos dejado atrás la protesta
y en este momento estamos, como sabes, prácticamente aceptando el poder que Dios mismo estableció en la profecía para que el mundo lo evitara. Escucha atentamente, Dios es quien nos lo ha otorgado. Jesús es en realidad el autor. Sabes, según Apocalipsis 1:1-3, Dios dio la visión a Cristo. Cristo se la dio al ángel, el ángel se la dio al profeta Juan, y Juan nos la dio a nosotros. Jesús ha otorgado este poder, evita esto. El mensaje del tercer ángel dice, teman a Dios, adórenlo, vuelvan a Él y eviten lo falso. La advertencia está, los dos poderes también. Y de esta manera debemos proceder. Y el tema pienso que estoy convencido de que es Romanos 6:16. Aquel a quien os entregáis como siervos para obedecer, sois siervos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado que conduce a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. La cuestión, Pastor James, es acerca del día específico. Porque si vamos a seguir a Cristo, si vamos a seguir el Evangelio, si queremos que Jehová sea Dios, tenemos que obedecerle. Es imperativo que observemos sus mandamientos y que guardemos su sábado tal como Él nos lo entregó. Sin embargo, si este sistema engañoso va a ser el sistema engañoso, queridos hermanos y hermanas, ese mismo Dios le advirtió a Israel que no siguieran sus caminos ni adoptaran sus costumbres, ese mismo Dios. El sistema falso que estaba en el jardín del Edén, donde Dios dice no comas del fruto, y el sistema falso dice sí. A lo largo de toda la historia, cuando Dios ha dicho este es el camino, el sistema falso ha dicho no, vamos a hacer las cosas de manera diferente. Y en los últimos días, hermano, ese es el problema con el que estamos lidiando. Vamos a guardar los mandamientos de Dios, vamos a obedecerle, vamos a seguirle. Entonces guardemos el sábado, el séptimo día, de la manera en que Él lo declaró. Pero si abrazas la falsificación como declaró Israel, abrazas la falsificación al adorar al sol. Lee sobre eso en Ezequiel capítulo 8. Abrazaron la adoración al sol, abrazaron lo que es falso, abrazaron a Sol, Invictus, el mitraísmo, la adoración a Helios por parte de los griegos. Por parte de los griegos, la adoración a Baal. Si aceptáis eso, queridos hermanos, el mensaje del tercer ángel dice que beberéis del vino de la ira de Dios que será derramado sin mezcla. Es el dilema. Y efectivamente, el engaño, queridos hermanos, está intentando apoderarse de los sistemas políticos, los sistemas económicos, así como de los sistemas religiosos. Y mis hermanos, escuchen, la torre es la falsificación. ¿Saben? La imagen de oro que fue erigida en los días de Daniel, mi hermano, que el acto culminante está a punto de ocurrir. Los músicos se están preparando. Ya sabes, el decreto está a punto de hacerse, y luego la cuestión será a quién vamos a adorar.